Como tema le hemos puesto, somos sacerdotes, somos sacerdotes. Cuando nosotros pensamos en lo que es un sacerdote, rápidamente muchos asocian a una persona que está en la iglesia tradicional, ¿verdad que sí? Cuando se habla de un sacerdote, se habla rápido de una persona que está en la iglesia tradicional. Pero también, hermanos, al hablar de sacerdote, pues nos vamos al Antiguo Testamento, ¿verdad? Nos vamos al Antiguo Testamento, en el cual ahí podemos ver a muchos sacerdotes. Aún antes de que se estableciera el sacerdocio levítico, había muchos sacerdotes, como el suegro de Moisés, era conocido como el sacerdote de Madián, ¿verdad? Y había otros tipos de sacerdotes. Pero también cuando venimos al Nuevo Testamento, hermanos, el Nuevo Testamento nos habla de un sacerdocio santo. Nos habla de un sacerdocio santo. Y, hermanos, hay que descartar la primera opción cuando hablamos de sacerdocio. Quitemos la primera opción que habla acerca del sacerdocio de la iglesia tradicional. Pero, hermanos, cuando hablamos del Antiguo Testamento, ¿qué estará hablando de un sacerdocio? Mire, el anhelo de Dios, hermanos, en Éxodo 19:6, vámonos rápido a Éxodo 19:6, acompáñenme para allá. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El anhelo de Dios, hermanos, no anhelo, soy un poquito, pero lo que Dios ha querido es que su pueblo sean sacerdotes, ¿sí? Que se presenten delante de Dios. Pero ¿saben qué? El pueblo rechazó esto. El pueblo de Israel rechazó esto. Ahí en el capítulo 20, versículo 19, veámoslo, 19, dice, y dijeron a Moisés, habla tú, dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ahí ellos dijeron, no, Moisés, tú. Ahí ellos rechazaron eso que Dios quería, que el pueblo fuera un pueblo de sacerdotes. Hermanos, pero eso es hablando del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento tenemos ese sacerdocio santo. Hay un sacerdocio santo, hermanos. Pero ¿en qué consiste un sacerdocio santo? No es como el de la tribu de Leví. ¿Qué es el sacerdocio santo, hermanos? ¿En qué consiste? ¿Qué son los sacerdotes? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su labor? Hermanos, hoy vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo acerca de lo que es un sacerdote. Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 15, hermanos, versículo 15 y 16. Romanos 15, versículo 15. Dice la palabra de Dios, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aquí vamos a ver qué quiere decir con ese sacerdocio santo.
¿En qué quiere decirnos el apóstol Pablo o de qué se trata ese sacerdocio santo? Es por eso, hermanos, que todo cristiano debe de practicar su sacerdocio santo. Todo cristiano debe de practicar su sacerdocio santo y veremos, hermanos, 3 verdades acerca de nuestro sacerdocio. 3 verdades acerca de nuestro sacerdocio. Número 1, tenemos que entender que nada es por nosotros. Nada es por nosotros. Segunda cosa es que nosotros no somos ministros ocultos o de la secreta, hermanos. Tercer cosa que vamos a ver es que los incrédulos son nuestra ofrenda como sacerdotes, hermanos. Nuestra ofrenda como sacerdotes. Hermanos, lo que hemos acabado de leer en Romanos, capítulo 15, versículo 15, hermanos, es el tema que Pablo nos va a hablar. El apóstol Pablo sigue hablando o sigue desarrollando su conclusión y sigue usando esas palabras suaves en el versículo 15. Hermanos, en el versículo 15 dice, mas os he escrito, hermanos, otra vez con esas palabras suaves, en parte con atrevimiento, ¿sí? En parte con atrevimiento. El apóstol Pablo sigue esas palabras, pero agrega esta palabra en donde dice, con esa osadía, con ese atrevimiento, hermanos. Ustedes saben esto, pero me atrevo a hablarles. Y tenía un propósito por el cual se tomaba este atrevimiento de hablarles temas, verdades que los romanos ya conocían, hermanos. ¿Sí? El apóstol Pablo sabía que la iglesia de Roma o los cristianos de Roma ya conocían los temas que les habló en toda la carta, hermanos. Ya lo conocían. Por eso él dice, me atrevo a hablarles estas verdades. O algunas verdades, como dicen algunos comentaristas. Hermanos, y luego sigue diciendo, ¿sí? Con atrevimiento, como para hacerlos recordar. El propósito de Pablo, hermanos, de tomar ese atrevimiento es que recordemos. Mira, hermano, hice como 3 bosquejos. De verdad están muy amplios de verdad. Porque si me voy por partes, sacamos mucho. Pero hermanos, el apóstol Pablo quería recordar estas verdades. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos olvidan fácilmente. Aún manejando un tema, se nos olvida. Sí, no somos muy dados a olvidar, ¿o no? Sí, somos muy dados a olvidar. Y el apóstol Pablo dice, pues me tomo este atrevimiento, hermanos, y les escribo lo que ustedes ya saben, y voy a decir, por si acaso se les ha olvidado, para que ustedes lo recuerden, ¿sí? Para que ustedes recuerden las verdades que les hablé desde el primer capítulo, ¿sí? Desde el primer capítulo, versículo 16, hasta el capítulo 15. Ustedes recuérdenlo. Hermanos, él se tomó ese atrevimiento, pero podemos ver mucha humildad en Pablo. Mucha humildad en Pablo. Y hermanos, lo primero que vamos a ver en nuestro primer punto es que nada es por nosotros. Pablo sabía
que él no se tomaba ese atrevimiento nada más porque a él se le antojaba. ¿Sí? Nomás porque a él se le pegó la gana, hermanos. O porque él diga, yo fui llamado a ser apóstol. No, él muestra humildad. Y dice en el versículo 15, dice en el versículo 15, como para hacerlos recordar por la gracia que de Dios me es dada. Por la gracia que de Dios me es dada. Hermanos, aquí vemos la humildad de Pablo reconociendo, no lo hago por exaltarme, no lo hago por ser arrogante, no lo hago por perturbarles, lo hago porque la gracia de Dios que Dios me ha dado, por esa gracia, por ese favor. Hermanos, la palabra gracia tiene muchas connotaciones, varias connotaciones en el griego, y una de ellas, la que usa el apóstol Pablo aquí, es que esta palabra gracia es recibir el favor sin que tú lo merezcas. Y él dice, yo lo hago, hermanos, por el favor que Dios me ha dado, que de verdad yo no me merezco. Es un favor que Dios me ha dado, que no me merezco. Hermanos, tenemos que entender esta frase, porque es una frase que Pablo usa en muchas partes del Nuevo Testamento. Pero también es una frase, por la gracia que de Dios me es dada, también es una frase que se usa en el Antiguo Testamento. Y hay varios pasajes. Entonces, hermanos, lo que Pablo está diciendo, Romanos, yo no he recibido nada de mí mismo. Yo no he recibido nada o no lo hago por mi capacidad. Lo hago por el favor de Dios. Hermanos, todo lo que nosotros somos en Cristo, lo hacemos por el favor de Dios. Todo lo que somos en Cristo, hacemos, movemos, tenemos, servimos, lo hacemos por el favor de Dios. Todo lo hacemos por la gracia de Dios. Dios nos ha regalado una gracia, no solamente la gracia salvífica, hermanos, sino esta gracia de poderle servir, esta gracia de poder hacer el servicio para Dios. En 1 Corintios 15:10, acompáñenme a 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10. Fíjese cómo lo dice a los corintios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y por su gracia, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sino la gracia de Dios conmigo. Gálatas 1, hermanos. Gálatas 1. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida carne y sangre. Otra vez, desde que es por su gracia. Él me tomó. Por su gracia, Él me tomó. Vamos a Efesios, un pasaje más. Efesios 3.
versículo 7. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermanos, esta verdad de que nuestro servicio, nuestro llamado de Dios es por la gracia de Dios. No es por mi capacidad. No es porque yo me la sé de todas. Por ahí se dice que Dios escogió a Pablo porque tenía el conocimiento de la filosofía griega. Se dice que lo escogió porque él manejaba el griego, el hebreo y otros idiomas más. Aún dicen que él era un intelectual, que por eso Dios había llamado a Pablo, porque tenía esas capacidades y Dios tenía que usarlo. Esa es una rotunda mentira, hermanos. Nada recibimos por nuestra capacidad. Ni un servicio dentro de la iglesia, ni el pastorado, ni ser evangelista, ni ser maestro, ni ningún ministerio es por mi capacidad, hermanos. Es porque Dios nos lo ha dado por puritita gracia. Por puritita gracia. Hermanos, aquí lo que debemos de hacer es tomar el ejemplo del apóstol Pablo de esa humildad que él tenía. Tenemos que tomar ese ejemplo. Tenemos que tomar ese ejemplo del apóstol Pablo. Y tenemos que rechazar el ejemplo o el orgullo que muchos tienen dentro de las iglesias. Tenemos que rechazar el orgullo y tenemos que ser humildes. Pablo en Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Del 3 al 7 o 8, nos da un ejemplo de humildad. Tal parece que cuando nosotros empezamos a servir a Dios en la iglesia, viene un cierto orgullo, ¿no? Y si lo haces bien, no cabes, hermano. No cabes en donde caminas. ¿Por qué? Porque tu ego se levanta. Te enalteces tú. Hay que ver a tanto predicador bueno que tienen guaruras, hermanos. No se rozan con los hermanos. Tienes que hacer no sé, ¿cómo se le llama? Una cita para poderlos abordar. Y algunos también no, que nadie se acerque, nada. Y muchos están así. Pero está hablando de pastores famosos. Pero también en congregantes austeritos, hermanos, que no son famosos. También existe eso. Que desempeñan bien la labor y se crecen. Y le hacen. Y se sienten tan importantes dentro de la iglesia. No, nadie acomoda las sillas mejor que yo. Yo soy el mejor. Nadie enseña como yo. Y nos llevamos de tanta arrogancia, hermanos, que se nos olvida
que todo es por gracia, hermanos. Que tú no, si Dios no lo quiere, si Dios no lo ha querido, tú no acomodas las bancas. No se diga aquellos hermanos que están a un lado del pastor, ¿verdad? Yo soy amigo del pastor. No, a mí no me digas nada. ¿Qué nos da el valor, hermanos, de eso? ¿Esa será la gracia que Dios nos da? ¿Esa será la gracia de cual Pablo está hablando? No, el apóstol dice, lo hago porque la gracia, el favor inmerecido es conmigo. Nuestro servicio a Dios, hermanos, nuestro sacerdocio, ¿sí?, es por puritita gracia. Y tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocer la puritita gracia de Dios. Hallar gracia delante de Dios para que nos deje servir a Él. Fíjese, para que nos deje servirle a Él. Así es que si usted ha hecho algo por Cristo y se ha envanecido o se ha enaltecido en su corazón por su capacidad, pues arrepiéntase y recuerde que no es por usted, es por Dios. Es por Dios, por lo que nosotros servimos a Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Es por Dios por lo que lo hago. Es por puritita gracia. Regresamos a Romanos, hermanos. Regresamos a Romanos. Dice, de la gracia que de Dios me es dada, ¿sí? Versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. La segunda verdad que vamos a ver, hermanos, es que no somos ministros ocultos o de la secreta. No somos ministros para estar escondiéndonos. Por la gracia de Dios, Pablo dice, ¿por qué les escribí? ¿Por qué hago esto? Por la gracia. Pero la gracia, hermanos, también nos posiciona, lo que hace el apóstol Pablo en el versículo 16 que dice, la gracia que me es dada, y esa gracia que nos es dada es para ser ministros de Jesucristo a los gentiles. ¿Sí? Esta palabra, ministro de Cristo a los gentiles, no es la palabra servidor como diácono. No es esa palabra servidor como diácono. Es una palabra griega, leiturgos, hermanos. Leiturgos es una palabra griega, leiturgos. ¿Qué significa un servidor público? Terminó significando un servidor público. ¿Sí? A través de la historia ha tenido varios cambios esta palabra leiturgos. Pero cuando llega al punto en el que Pablo está hablando, lo que significa esa palabra es una persona que sirve públicamente. Públicamente. Si por la gracia somos servidores de Dios, si por la gracia Dios nos ha dado un servicio en la iglesia, es un servicio que es para hablarlo a los cuatro vientos, hermanos. Es para hacerlo al público, hermanos. Es para hacerlo al público. Pablo sabía muy bien de qué se trataba esto.
Si hay alguien que puede decir que hizo su servicio público, es Pablo, hermanos. Es Pablo. Porque a donde quiera que él llegaba, él hablaba la palabra. Él no estaba así como, híjole, aquí hay, esos son griegos, ay, estos son epicúreos. Él no llegaba así, hermanos, escondiéndose. Él llegaba con toda decisión a las sinagogas y hablaba abiertamente. Él llegaba a las sinagogas y a todos lugares y hablaba abiertamente. En un lugar lo apedrearon, ¿verdad? ¿Quién era el compañero de Pablo? Si ustedes lo recuerdan, que a él lo apedrearon, pero ya no se vio. ¿Quién? ¿Silas? A ver, hermanos. ¿O Bernabé? ¿Silas o Bernabé? En otros fueron encarcelados por predicar la palabra, por predicar, hermanos, por hacer su servicio. Él hacía su servicio públicamente. Nosotros, como hijos de Dios, también somos llamados a hacer nuestro servicio públicamente. No ocultos, no solamente en las cuatro paredes, porque es muy fácil hacer nuestro servicio en las cuatro paredes. Pero no, nuestro servicio también es fuera de las cuatro paredes. Es fuera de las cuatro paredes. Muchos, no, espérame, no te comparto nada, mejor te invito a la iglesia. En vez de que hagan su servicio, le hablen a la gente. Hay muchos que no hacen el servicio porque se avergüenzan. No, ¿qué van a decir si me ven hablando públicamente? ¿Sí? Y otros no lo hacen, ¿sí? Porque tienen miedo a ser avergonzados, hermanos. Pero nuestro servicio dentro de la iglesia, hermanos, nuestro servicio para Dios no se confina a las cuatro paredes de la iglesia. Necesitamos salir, hermanos. Necesitamos salir de las cuatro paredes. Necesitamos proclamar las verdades de Dios. Necesitamos anunciarle al mundo las verdades de Dios. Aquí es fácil. Unos con otros, amonestarnos como hablamos la vez pasada. Pero ¿sabe cuál es difícil? Es salir y hablarle a la gente de Cristo. No todos tienen ese ánimo. No todos tienen esa carga. Pero la pregunta aquí es, ¿todos debemos de hacer obra de evangelistas? ¿Sí? Todos debemos. Pablo se lo dice a Timoteo. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Exhorta, redarguye, atiende fuera de tiempo y fuera de tiempo. Le dice Pablo a Timoteo. Entonces, ¿qué hacemos calentando bancas, hermanos? Tenemos que salir. Yo veo siempre a mis hermanos que tienen el ministerio de evangelismo y aún nosotros como pastores, cuando llegamos a salir del evangelismo, bueno, lo hemos ido entendiendo, pero hay una frustración, hermanos. Hay una frustración. ¿Sabe por qué? Porque quisiéramos que todos salieran de las cuatro paredes. ¿Sí? Quisiéramos que saliéramos todos de las cuatro paredes. Y sin embargo, son muy pocos
los que salen de las cuatro paredes. Ahora, no solamente estoy diciendo, para aclarar, que es el evangelismo, como salen. Hay otros que hacen su servicio fuera de las cuatro paredes y son hermanos que a cada persona que conocen le están compartiendo de Cristo, le están compartiendo de las verdades de Dios. Pero también, hermanos, estamos los que no compartimos nada. Estamos los que no compartimos nada. Nada, absolutamente nada. Y algunos porque nos falta el conocimiento. A otros porque me da vergüenza. A otros pretexto tras pretexto tras pretexto. Y a lo mejor algún pretexto puede ser válido. No quiero condenar todos los pretextos. Pero algunos pretextos son válidos. Pero hermanos, debemos de cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos un servicio público que se dé a conocer. No que se dé a conocer mi ministerio, como dicen muchos por ahí. No, que nuestro servicio a Dios se dé a conocer. Y hermanos, eso no solamente es con la predicación del Evangelio. Es con nuestras propias vidas, con lo que hablamos, con lo que hacemos, cómo nos dirigimos, cómo nos expresamos, cómo tratamos a la gente. Eso también es nuestro servicio a Dios. ¿Sí? Eso es nuestro servicio a Dios. Y hermanos, tenemos que tener cuidado para los que no lo hacen, para los que no lo hacen, que aquí en Iglesia Bíblica todos lo hacen, ¿verdad que sí? Pensé que se debe escuchar un amén de perdido, ¿verdad? Para los que no lo hacen, hermanos, y se avergüenzan de Cristo, ¿ustedes creen que Dios va a estar diciendo, sí, hijo, yo entiendo lo que es, sí, yo entiendo, hijo? ¿Ustedes creen que Dios va a estar así? ¿Ustedes creen que Dios va a sí, sí entiendo? No, hermanos, es serio nuestro servicio a Dios. Fuera de la iglesia. No somos de la secreta, hermanos. Acompáñenme a Marcos 8:38. En Marcos 8:38 dice bien: para el que se avergüence de hacer su servicio público como hijo de Dios. Vamos a ver qué dice Marcos 8:38. Marcos 8:38. Dice de la siguiente manera: porque el que se avergonzare de mí, está hablando Jesucristo, nuestro Señor, y de mis palabras, en esta generación adulta y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria del Padre con los santos ángeles. Entonces, si el caso tuyo es la vergüenza, arrepiéntete rápidamente. Arrepiéntete. Porque Dios no está así. Entiendo, mi hijo, que te... No. Si tú te avergüenzas de Él te va a rechazar, hermano. ¿O no? ¿Sí o no? Él también se va a avergonzar de ti. Ay, no, aléjate de mí. ¿Sí? Lucas 12:8, hermanos. Lucas 12:8, rápidamente. Lucas 12:8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante
de los ángeles de Dios. Entonces, no solamente es hablar las verdades bíblicas, es tu vida, es como vives tu vida. Así es como te avergüenzas de Cristo, así es como no confiesas a Cristo. Somos o debemos de ser figuras públicas ante la sociedad, hermano. Pero ¿cómo? Si estamos en pecado. ¿Cómo? Si no vivimos la vida de Cristo. ¿Cómo nos van a ver como servidores de Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? Si tú rechazas a Cristo, te avergüenzas de Él, mira, tú no has depositado tu confianza en Cristo. Pablo le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:12, dice, porque yo sé en quién he creído, y es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Eso dice? Claro que eso dice. En ese testimonio de Pablo a sus discípulos, yo sé en quién he creído y doy testimonio de Él. Vivo la vida que a Él le agrada. Primera de Juan 2:22, hermanos. Primera de Juan 2:22. Dice bien, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que no confiesa al Hijo, al Hijo, tiene también al Padre. Tú confiesas con tu servicio, con tu vida, con tu ser, ¿confiesas a Cristo? ¿Tú confiesas a Cristo? ¿Confesamos a Cristo en nuestra propia vida? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Que confesemos a Cristo en nuestras vidas. Necesitamos, hermanos, hacerlo. Nosotros tenemos ese servicio ante Dios. Y nuestro sacerdocio, hermanos, nuestro sacerdocio, debemos de entender, el sacerdocio del cristiano, debemos de entender que es un servicio público, hermanos. Es un servicio público. Carta abierta, como dice Pablo por ahí. Carta abierta, hermanos. Carta abierta. Regresamos a Romanos. Regresamos a Romanos. Y dice el apóstol Pablo, después de ser siervos, o voy a traducirlo en el significado del griego, somos servidores públicos, no de otra persona, sino de Cristo, hermanos. Y luego sigue diciendo Pablo en el 16, ¿sí? Ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. La tercera verdad que el apóstol Pablo habla, hermanos,
y la que vamos a ver es: los incrédulos son nuestra ofrenda. Pablo dice: ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. La palabra ministrando, hermanos, la palabra ministrando significa un servicio sacerdotal. Un servicio sacerdotal. Hacemos un servicio nosotros como sacerdotes, como lo habla el Antiguo Testamento. ¿Cómo es ese servicio, hermanos, como sacerdotes? ¿Cómo es ese servicio? Vamos a Hebreos 5:1. Ya estamos ahí. Dice: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Esto es lo que hace el servicio de un sacerdote. Pablo está diciendo que somos sacerdotes. Pero déjeme decirle que esa palabra sacerdotes la usa de una manera metafórica, hermanos. Es una metáfora. Porque nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento había varios tipos de sacerdotes. Sí, no se los voy a escribir porque es muy largo. Si usted tiene tiempo, usted estúdielo. Unos eran unos sacerdotes comunes y otros eran los llamados sumos sacerdotes. El Nuevo Testamento en los Evangelios también nos habla de esa verdad. ¿Sí? Nuestro sumo sacerdote, ¿qué diferencia había? Bueno, más bien, ¿qué diferencia había entre el sumo sacerdote y los demás sacerdotes? Que los otros sacerdotes ofrecían muchas ofrendas. Pero lo que caracterizaba al sumo sacerdote es que ofrecía la expiación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que era el que degollaba el animalito, era el que tomaba la sangre del animalito y era el que entraba al lugar santísimo a rociar la sangre en el arca del pacto. Ese sumo sacerdote es Cristo. Nosotros no somos esos sumos sacerdotes. A esos sacerdotes no se refiere Pablo. Al sacerdocio al que se refiere Pablo es a los que están ofreciendo las otras ofrendas, como libaciones, oblaciones de harina, de aceite derramado, de vino derramado. Si usted quiere saber más de eso, machetea ese libro de Levíticos completamente. Ese es la labor de la cual Pablo está hablando. Esa es la labor que Pablo está hablando. Ese es el sacerdocio. ¿Sí? Ese es el sacerdocio. Nosotros somos sacerdotes y, hermanos, como sacerdotes tenemos esa labor de ofrecer ofrendas. No la expiación. Nosotros no podemos ofrecer la expiación, hermanos, sino ofrendas, oblaciones.
¿Y qué ofrendas son las que nosotros ofrecemos como sacerdotes del Nuevo Testamento? ¿Qué son esas ofrendas? Bueno, en el versículo 16, Pablo lo dice. ¿Qué dice? Ministrando como sacerdotes, ofreciendo, ¿qué es? El Evangelio, hermanos. El Evangelio, primeramente. Tú, como hijo de Dios, como sacerdote santo, como esos reyes y sacerdotes, hermanos, nuestra ofrenda, hermanos, es dar el Evangelio a toda criatura. Es dar el Evangelio. Es un privilegio dar el Evangelio. Pero déjeme decir un poco más acerca del sacerdocio. El sacerdocio no era un servicio solamente por servir. Era un servicio santo, hermanos. Era un servicio santo, apartado, consagrado. No era cualquier servicio. ¿Sí? Y si nosotros, como sacerdotes, ofrecemos el Evangelio, el dar el Evangelio no es cualquier ofrenda, hermanos. No es cualquier cosa. Es algo que debemos de tener en la mente, hermanos, que es un servicio grandioso para Dios. El sacerdocio era algo tan especial en el Antiguo Testamento, hermanos. Nuestro servicio como hijos de Dios, como sacerdotes del Nuevo Testamento, también, hermanos. También. Y es por eso, si tú eres un sacerdote de Dios, tú ofreces el Evangelio, hermano. Tú ofreces, y Pablo lo ejemplifica de esa manera. Tú ofreces el Evangelio. Tu servicio es dar el Evangelio. Tu servicio es dar el Evangelio. Y tenemos que estar comprometidos con dar ese Evangelio, pero déjeme decirle, el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio. En nuestros días han desvirtuado, han diluido, han reducido el Evangelio a simples emociones, a simples conceptos de hombres. Han reducido el Evangelio, hermanos. Pero esto no es nuevo, hermanos. Quiero que me acompañen a 2 Corintios 11:4. 2 Corintios 11:4. Sí dije segunda, ¿verdad? 2 Corintios, capítulo 11, versículo 4. Dice, porque si vienen algunos predicando otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hoy muchas iglesias han tolerado otro evangelio. Hoy otras iglesias han tolerado recibir y diluir y degradar el evangelio. Iglesia bíblica, no, hermanos. No. No a meras emociones de Cristo te ama. No a meras emociones de ven a la iglesia, a las personas. Compárteles ahí el evangelio, tú. Y luego invítalos. Para aclarar, ¿verdad? No van a decir entonces. No, hermanos, no debemos de ser como esos que están tolerando otros evangelios, hermanos.
Gálatas 1:6, hermanos, también. Quiero leer Gálatas 1:6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a unos otros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repetimos: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, el evangelio es serio. Eso de que no les hables del infierno, pobrecitos, se van a asustar. No, hermanos, no. Tenemos que hablarles de su condición y tenemos que hablarles de las consecuencias de su condición pecaminosa, pecadora. La gente allá afuera no lo entiende, no lo sabe. Y necesitamos llegar con esa mala noticia para darles la buena noticia del evangelio. No como estas iglesias que dicen: no les hables del infierno, solamente diles que Cristo les ama. No les digas, sino ven y recibe tu milagro. Ven y gózate con las alabanzas. Hermanos, no, tenemos que hablarle a la gente. Es una seriedad del evangelio. Es serio, de verdad. Tenemos que estar hablando a la gente como esos sacerdotes, hermano. Tenemos que estar hablando y proclamando a los cuatro vientos el evangelio de Jesús. ¿Cuál es ese evangelio? Cristo vino al mundo, habitó entre nosotros. Él fue y murió en una cruz. Él fue y murió en una cruz. Fue sepultado y resucitado al tercer día. Yo creo que Oscar ya se lo sabe de memoria. ¿O no, Oscar? Ese es el evangelio que la gente tiene que decir. Pero tenemos que decirle, advertirles: su pecado los va a mandar al infierno. Se van a ir redonditos por sus propias acciones. Ustedes han quebrantado la ley de Dios. Y llevarlos a que entiendan su condición. Y hermanos, no solamente a los incrédulos, nosotros tenemos que estar recordando el evangelio de Dios, hermanos. Tenemos que estar recordando el evangelio de Dios. Es un compromiso con nosotros. Es un compromiso. Pablo dice: ay de mí si no anunciar el evangelio. Me es impuesta necesidad. ¿Le es impuesta necesidad a usted? ¿Le es impuesta necesidad? Tiene que hacerlo. Si no, escudriñe su corazón. Es el evangelio, hermanos, por lo cual servimos. Regresamos a Romanos. Y la ofrenda también que nosotros ofrecemos, versículo 16, hermanos, que es para que los gentiles sean ofrenda acepta. Sean una ofrenda acepta. ¿Cómo van a ser los gentiles o los que no conocen de Dios, los incrédulos, una ofrenda acepta? No van a llegar a ser una ofrenda acepta si ellos no reciben el evangelio.
Ellos no pueden llegar a hacer una ofrenda a Dios si no reciben el Evangelio. No pueden ser aceptados por Dios si no reciben el Evangelio. Esa es una verdad. Si la gente no entiende el Evangelio, permíteme, tú no eres una ofrenda para Dios. Y los incrédulos, para presentarlos como ofrenda aceptable, tienen que ser filtradas por el Evangelio. ¿Ya ven el compromiso de predicar el Evangelio? ¿De llevarlos a los pies de Jesús? Ese es el compromiso, hermanos. Somos intermediarios, no a la manera del sumo sacerdote, hermanos, sino a la manera de los otros. Entre Dios y el pueblo pecador, hermanos. Se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Lo vimos en el capítulo 5 de Romanos. Josué leyó el pasaje de 2 de Corintios 5, hermanos. Hablamos de la reconciliación. ¿Tienes una carga por el ministerio de ese servicio de reconciliación? ¿O solamente te importa que tú ya eres reconciliado? ¿Solamente te importa eso o te importa que otros sean reconciliados? Que sean esa ofrenda, hermano. A Dios. Tenemos una labor muy grande. La iglesia de Jesucristo tiene un mandamiento implícito. Tiene un mandamiento implícito, hermanos. ¿Cuál es? Ir y predicar el Evangelio a toda etnia, a toda criatura, a toda persona. Es un mandamiento. Si algo puedo decir, que Cristo le mandó a sus apóstoles para que ellos lo enseñaran, es: se predicará este Evangelio a todas las naciones. Marcos, Mateo, Lucas, Juan, los 4, todo el libro de los Hechos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Lo eres? ¿Tienes esa carga, hermanos? ¿Entiendes ese mandamiento? Dios le dio a los sacerdotes: tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Cuando entres al tabernáculo, te vas a lavar de esta manera, vas a agarrar, te vas a mover de esta otra y lo vas a hacer de esta forma. Lo mismo, hermanos, Dios nos está dando la forma. Eso es lo que tenemos que hacer como sacerdotes. ¿Sí? Regresamos a Romanos, hermanos. Y quiero seguir hablando acerca de los gentiles. Para ver la siguiente frase. Que Pablo nos da en el versículo 16. Entonces, para que los gentiles sean ofrenda agradable, y luego santificada por el Espíritu Santo, hermanos. Santificada por el Espíritu Santo. La palabra santificada, ya lo hemos hablado, consagrado, apartado para Dios. Eso es lo que habla la palabra consagrado. Santificados por el Espíritu Santo. En otras palabras, hermanos, cuando hacemos nuestra labor, presentamos las ofrendas de los incrédulos como ofrendas aceptables y los presentamos santificados, hermanos, apartados. Son ofrendas apartadas ya para Dios. Tú fuiste una ofrenda, eres una ofrenda apartada para Dios.
Mucha gente que está allá necesita hacer esa ofrenda apartada para Dios. En otras palabras, Pablo estaba escribiendo la regeneración, hermanos. La regeneración. Es por el Evangelio y la obra del Espíritu Santo, hermanos. La regeneración para que un incrédulo sea esa ofrenda aceptable a Dios y apartada para Dios, es el Evangelio, hermanos, ¿sí? Y la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona. Porque muchos pueden escuchar el Evangelio, pero ¿saben qué falta? La obra del Espíritu Santo. Si no está la obra del Espíritu Santo, nula esa ofrenda. Es nula esa ofrenda. Miren, en Tito 3:5, no lo busque, pero ¿qué dice ahí? Que hemos sido lavados, ¿verdad? Santificados, ¿verdad? Por la regeneración, por el Espíritu Santo. Efesios 5:26 y 27 dice también, ¿verdad? Hablando del matrimonio, ¿qué dice? Bueno, vamos a ver ese sí me gusta mucho. Efesios 5:26. Efesios 5:26. Dice, voy a leerlo. Para santificarla, déjeme leer desde el 25 para darle contexto. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego habla de la relación de Cristo con la iglesia. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, y el que ama a su mujer, dice a su mujer, a sí mismo se ama. Hasta ahí, hermanos. Pablo toma este ejemplo en el matrimonio y dice, la lava, ¿sí? Por el lavamiento de la palabra, por la regeneración que viene del Espíritu, hermanos. Bueno, vamos a ver primera de Pedro 18:25. Primera de Pedro 18:25. Primera de Pedro. Qué bárbaro. Es un chascarrillo, hermanos. Es un chascarrillo. Ay, no. Perdón. 1:18. Ay, no, qué bárbaro. 1:18. Sonó como chascarrillo. No, es una equivocación. Déjenlo reconozco. Es una equivocación que puse aquí. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creíste en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.
La hierba se seca, la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, el Evangelio más la obra del Espíritu Santo en el hombre hacen al hombre una ofrenda acepta. Pero para que tú seas el sacerdote que ofrece esa ofrenda, tú debes de compartir el Evangelio. Sí, hermanos, tú debes de compartir el Evangelio. Tú. Es un énfasis completo en esta idea. Comparte el Evangelio. Tienes que compartir el Evangelio. ¿Sí? Pero ahora, hermanos, ¿tú eres una ofrenda también? ¿Eres una ofrenda aceptable ante Dios, apartada por el Espíritu Santo? ¿Sí eres una ofrenda? ¿Sí? ¿Eres una ofrenda? Porque podemos hablar de ir a compartir el Evangelio para hacerlos ofrenda, pero te pregunto a ti, ¿tú eres una ofrenda que ha sido apartada y regenerada por el Espíritu Santo? Escuche, y eso va para la iglesia, regenerada por el Espíritu Santo. Una persona regenerada muestra una nueva naturaleza. Una persona regenerada muestra una nueva naturaleza. ¿Tú la reflejas? ¿Con tu familia? ¿Con tus hijos? ¿Con tu esposa? ¿Con tus amigos? ¿Con tu familia? ¿Que no es tu esposa y tus hijos? ¿Con las personas que te conocen? ¿Muestras esa regeneración? Espero que sí, hermanos. Espero que sí. Espero que sí. Si nosotros somos sacerdotes para ofrecer esas ofrendas, tu primer trabajo es tu familia. Tu primer trabajo como sacerdote es tu familia. Sí, padre, tú que me escuchas, es tu familia. Tú tienes que trabajar para presentar a tus hijos, ¿sí?, como esas ofrendas aceptables, regeneradas por el Espíritu Santo. Ese es tu compromiso. ¿Cómo? Abre la palabra con tus hijos y con tu esposa. Compárteles. Sé humilde cuando te equivocas. Muestra la naturaleza de Dios con tu familia. Ejércelo, hermano. Ejerce tu sacerdocio, varón. Déjeme decirle, y esta es una cifra muy, muy cruel, y más que nada en México, los varones son flojos, hermanos, para ser sacerdotes del hogar. Le dicen a la mujer: órale, mujer, tú aviéntate el papel. Es que tú eres la que conoces más. No, hermanos, no se trata de conocimiento. No se trata de conocimiento. Se trata de que él tome su responsabilidad como sacerdote. Pero tú también, mujer, tienes que ayudar a tu esposo a llevar esas ofrendas ante Dios. Entonces, hermanos, nuestra ofrenda como sacerdotes son las personas incrédulas. Esa es nuestra labor como sacerdotes del Nuevo Testamento, hermanos. Esa es nuestra labor que debemos de hacer. Concluyo con estas palabras. El confiarle la gran comisión
a los evangelistas, hermanos, y a otras personas es hacer ociosos a todos los miembros de la iglesia. Nosotros tenemos que recordar que ese sacerdocio que es dado por la gracia de Dios, tenemos que honrarlo, hermanos. Tenemos que recordar que tenemos que servirlo públicamente. Y tenemos que entender que es a cualquier criatura incrédula a la que tenemos que servir como sacerdotes del Evangelio. Vamos a orar, hermanos.